Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de mercados de carteraglobal.com. Soy Julio Fernández y hoy es lunes 24 de agosto de 2020. Nos reincorporamos al trabajo después de unos días de descanso. Bueno, hay que decir que no hemos tenido grandes movimientos en esta semana que hemos estado fuera. Si vemos el SP500, bueno, pues sí que se ha conseguido alcanzar durante la semana pasada nuevos máximos históricos. Ahí vemos cómo se llegaba una vez más, ¿no? Una vez más, de nuevo, al SOR 3398, ya se alcanzó en febrero. En ese punto, miércoles 19, se alcanza el nivel y a continuación una reacción que podría haber sido interesante, ¿no? Lo que pasa es que mientras estemos por encima de 3.317 la predisposición, o mejor dicho, no hay que mantener predisposición bajista, no había que adoptar predisposición bajista. El precio se ha quedado ahí, porque como siempre decimos, ¿no? Una vez que llega el SOR puede hacer varias cosas. Una de ellas es tener rechazo y quedarse lateralizando entre niveles, ¿no? A partir de ahí vemos como el precio, tras esa primera reacción bajista, pues se recuperó, ha seguido subiendo, no mucho, eso sí, hay que tener en cuenta que la semana pasada fue una semana, sobre todo en el SP500, de muy baja volatilidad. Recuerdo perfectamente como el jueves, último día, jueves pasado, el jueves 13, no el 20, sino el 13, que fue la última sesión que tuvimos antes de cortar para las vacaciones. Estábamos ya muy cerquita, nos quedábamos a menos de 10-12 puntos de ese máximo histórico y realmente ha tardado pues 4 o 5 días en llegar, en alcanzarlo. En este momento, hasta ahora hemos visto lo que sucedió la semana pasada, ahora tenemos que fijarnos en la actualidad. Estamos por encima de 3.398 y ese va a ser el punto clave. El punto clave junto con el precio de apertura semanal. Mientras estemos por encima de ese nivel vamos a mantener la predisposición alcista. Habrá que ir analizando esta estructura de aquí, esta última estructura, qué es lo que nos dice. A nivel de acción del precio, el punto de reversión de la tendencia lo vamos a colocar en el 3.360, último mínimo que está haciendo máximos. Y mientras estamos por encima de esos niveles, la predisposición va a ser alcista. Mejor dicho, vamos a ver, recapitulando, porque estoy un poquito oxidado después de unos días de inactividad. Mientras estemos por encima de 3.398, predisposición alcista. No adoptaremos predisposición bajista mientras estemos por encima de estos niveles. ¿De acuerdo? Eso en el SP500. El Nasdaq sí que ha mantenido pues la tónica durante la última semana. Ha seguido subiendo bastante, o a mejor ritmo que el SP500. De hecho, desde que dejamos este activo el pasado jueves día 13, ha alcanzado dos niveles source, el primero en 11.380, ahí en esa zona hemos tenido una reacción que ha sido bastante tenue, antes de seguir subiendo. Ojo, que nos vamos a fijar en esta estructura de aquí para acá. Aquí podríamos decir que este sería el último mínimo que hace máximo, guardando precaución con este punto también. Realmente, mientras estemos por encima de 11.380 vamos a mantener predisposición alcista. En el día de hoy estamos ya por encima de 11.600, que también es SOR anual, por lo tanto vamos a mantener esa predisposición alcista claramente, pero ojo que aquí parece que podemos tener otra nueva estructura en 5 ondas. Hay que decir que dentro del último tramo, me estoy yendo muy para atrás, del último tramo alcista que estamos teniendo tras esta corrección, ¿verdad? Decíamos 1, 2, 3, 4, 5, ojo a ese 5, 1, 2, aquí decíamos tenemos doble, ¿verdad? Si recordamos lo que decíamos hace una semana,
1, 2, 1 de 3, ¿verdad? Y esto puede ser 1, 2, todo esto 3, 4 y todo. Aquí podemos tener el 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a estar muy pendientes de esa estructura porque la rotura nos puede dar una corrección, como mínimo, una corrección de grado intermedio, como mínimo. ¿De acuerdo? Pero como estamos comentando, mientras estemos por encima de ese 11.600, la predisposición va a ser alcista. Otra cosa va a ser que perdamos esa referencia a 11.600, precio de apertura semanal, que veamos cómo se rompe esa línea 2.4. Eso habrá que analizarlo un poquito con más detalle, lo veremos en el Trading Room, por supuesto. Hay que decir que no he visto ni un gráfico durante esta semana pasada. Son las primeras. Estoy dando el primer repaso en este vídeo de lo que ha pasado durante estos días y de lo que está haciendo el precio en este momento. ¿De acuerdo? Bien, pues el Nasdaq sigue fuerte, más fuerte que ningún otro índice, por lo que estamos viendo, pero atentos a esa posible estructura. Atentos a esa posible estructura. Por si se rompe, pues tendríamos la posibilidad de ver un recorrido bajista pues más o menos interesante en el corto medio plazo. En Europa pues seguimos con las divergencias. Ahí tenemos el DAX. Durante la semana pasada se ha podido apreciar cómo la zona 12.850 ha tenido cierta relevancia. Ahí lo han estado aguantando viernes, lunes, martes, miércoles. El jueves se rompió y lo sujetaron cerquita de ese nivel. Sí que parecía el viernes que podía caer hasta 12.543, también zona interesante, pero al final sesión de maquillaje y ahí lo tenemos. Lo que sí hay que tener en cuenta, en consideración, que el movimiento que estamos viendo no parece movimiento bajista, con esa divergencia entre Europa y Estados Unidos, no parece que sea impulsivo de momento, ¿no? De momento. Vamos a estar pendientes porque lógicamente si esto se nos viene para abajo y tenemos una extensión, entonces sí podemos empezar ya a buscar ese tramo de mayor recorrido para abajo. Pero de momento, como digo, parece que estamos teniendo un tramito correctivo. Mientras estemos por encima del precio de apertura semanal y también del 12.850, vamos a mantener predisposición alcista y que esto sea una corrección, podamos seguir subiendo. A nivel estructural parece que podríamos tener ahí una estructura que aguanta eso, ¿no? Podríamos tener 1, 2, 3, 4. Decíamos la semana pasada, o estábamos trabajando con el supuesto de que esto fuese 1, 2, 3, 4 y esto pudiese ser 5, ¿no? Bueno, pues con el movimiento que estamos viendo puede que el 3 esté aquí y que tengamos 5 para arriba. Otra cosa será que nos metamos por debajo de 12.850. Entonces, claro, lo normal, que es lo que sería, pues por debajo de esos niveles, lo normal es venir a buscar el 12.543. Y ahí estaremos atentos a esa posible extensión que estamos comentando, de cara a ver movimientos impulsivos y no correctivos, que es lo que parece que ahora mismo tenemos aquí en marcha, ¿no? En cuanto al IBEX, pues también, como el DAX, y a diferencia de Estados Unidos, ha tenido una semana claramente bajista, movimiento que habría que analizar con más detalle. Podríamos estar perfectamente dentro de 1, 2, 3, 4, 5. Ese era un movimiento que estábamos trabajando durante los últimos días que tuvimos actividad. Parece que se puede ir confirmando. En este momento estamos por encima de 6.969, que podemos tener en el día de hoy como punto de referencia, ¿no? Por debajo mantendremos la predisposición bajista, no vamos a tener de momento predisposición al alza, Para que volvamos a tener predisposición alcista tendríamos que superar la zona de 7.100. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a, ya dejando a un lado lo que serían índices, el eurodólar pues ha tenido un movimiento de continuidad para cerrar el 1.1920. Aquí no lo cerró,
ahí no lo cerró. Se nos presentó la oportunidad de buscar un patrón de fallo al 1.1640, pero no siguió progresando. Aquí hay que tener en consideración ese movimiento que decíamos de 5 ondas, ¿verdad? De 5 ondas, impulso, y a continuación corrección, impulso. Bueno, pues eso hay que cancelarlo. Ya habrá que ver qué es lo que hemos tenido aquí en esta zona. Lo más probable es que esto sea una onda A, una onda B y que todo esto sea una onda C, por la claridad. Lo digo por la claridad que tenemos aquí de que esto eran 5 onditas bien desarrolladas, ¿no? Y no podemos tener por ahí suelta una estructura que empiece desde cero, una estructura suelta, impulsiva, sin una continuidad. Así que lo más probable es que todo esto sea una onda A, una onda B, una onda C, y aquí hayamos tenido un desarrollo de otro nuevo tramo impulsivo. En la zona de 1.1920 pues hemos visto un rechazo que nos ha llevado hasta el 1.1780. Bien, vamos a estar pendientes. Aquí sí que hay otra estructura que puede parecer impulsiva. Vamos a estar atentos a una posible corrección. Si esto se tratase de 1, 2, 3, 4, 5, pues habría que estar pendientes de un posible tramo correctivo antes de seguir bajando. Estaremos atentos a retrocesos FIBOs, y en caso de que el precio se nos meta por debajo de 1.1780, ahí sí que tendremos que mantener esa predisposición bajista, ¿no? En el caso del oro, bien, el movimiento que hemos tenido durante la semana pasada iba muy acorde a lo que podíamos esperar. Aquí sí que decíamos que teníamos un movimiento que parecía impulsivo, un movimiento correctivo importante. Decíamos que lo más probable es que esto fuese impulso, corrección y ahora tener un nuevo impulso. En esas estamos. Tenemos ahí un nivel. Esto puede ser incluso una onda 4 y ahora tener una onda 5 para abajo. No se ha llegado a solapar por poquito. Bueno, ahí. Hemos tenido, lo han ajustado a tope. La zona de solape. Podríamos considerar que eso puede ser un 4, también podemos considerar que todo esto es una onda A, que esto puede ser una onda B y que le quedase un tramito para abajo. En principio, mientras estemos por debajo de 1936, vamos a mantener predisposición bajista, pero ojo a esa estructura ABC, que en principio nos podría dar la oportunidad para una incorporación al alza. Bien, pues de momento vamos a dejarlo por aquí. A las 9:30 tenemos nuestro trading room del Club de Bolsa en directo, donde vamos a ir proponiendo escenarios más probables. Vamos a ir calentando motores después de esta inactividad. En carteraglobal.com, sección DAX al minuto, y en la misma página web pues iremos poniendo dentro de unos minutos los mapas operativos intradiarios de los índices europeos, de los americanos, a partir de las 9:15 de la mañana. Muchas gracias y seguimos.